Hola, soy Andrea de Papel en Coma y en este vídeo os enseñaré todo el proceso para hacer papel reciclado. Estos son los papeles que haremos hoy, pueden ser de diferentes colores y son finos y flexibles. Los materiales que necesitaremos son estos. Primero necesitaremos agua. Uy, se ha asustado la chule. Yo utilizo agua de lluvia para no gastar tanta, pero si utilizáis agua del grifo también sirve. Una licuadora, no os preocupéis, de verdad, si no metéis muchísimo papel a la vez, no se estropeará y funcionará perfectamente. Y si no tenéis una licuadora, otra opción es una batidora de mano, digo lo mismo que con la licuadora, y triturando el papel poco a poco. También necesitamos papeles ya usados de libretas antiguas, agendas, hojas sueltas, todos esos papeles nos sirven. Una bandeja, la mía es de unos 13 litros, tiene que ser lo suficientemente honda para poder sumergir los marcos. Y hablando de los marcos, estos son los que necesitamos. Son dos marcos, uno con una malla y el otro sin malla. Estos marcos están disponibles para comprar en mi página web. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Unas cuantas telas. Como podéis ver, tienen que ser unas telas lisas. En mi caso son unas telas de una sábana vieja de algodón, pero lo importante es que no tengan textura, como por ejemplo toallas. Esto no lo podemos usar ya que quedaría la marca en el papel. Una baldosa. Realmente esto es opcional, pero nos irá muy bien para tener una superficie lisa y así poder transportar mejor los papeles mojados. Una esponja. Nos servirá para retirar el exceso de agua. O también podemos usar un rodillo que, aparte de poder retirar el exceso de agua, lo usaremos para aplanar y alisar los papeles. Pinturas o colorantes, aunque hay diferentes maneras de darle color al papel. Y estos son todos los materiales que necesitaremos para hacer este papel, así que vamos a hacerlo. Primero vamos a buscar libretas o papeles ya usados, como estas libretas y agendas antiguas que tenía yo por casa, y vamos a recortar en trozos todos los papeles. Y no hace falta que recortéis los papeles en trocitos súper pequeñitos, de esta medida más o menos ya nos va bien. Por cierto, os recomiendo que los cortéis con las manos, aunque parezca que no, os cansaréis menos que con unas tijeras, os lo digo por experiencia. Ahora vamos a usar la licuadora o la batidora de mano y le añadimos agua. No tenéis que meter ni mucha ni muy poca, más o menos por la mitad o un poco más. Ponemos el papel y bueno, si queréis podéis dejar el papel un rato en remojo para que esté más blando, pero no hace falta que lo dejéis durante horas, con 30 minutos ya estará lo suficientemente blando. Así que enchufamos la licuadora y por favor no metáis la mano dentro de la licuadora cuando esté enchufada, para evitar accidentes. La tapamos y trituramos. Este es el tiempo real que tarda en triturarse, unos pocos segundos. Y para darle un poco de color pondremos pintura. Esta parte es opcional. Yo recomiendo que si le queréis dar color, añadáis la pintura en la licuadora y triturar un poco más el papel con el color, ya que así quedará con más intensidad que si lo hacemos sin licuar. Pero si no queréis añadir pintura en la licuadora, lo podéis hacer aparte. Así es como os debería quedar la pulpa, sin trozos de papel y que al aplastar no se os quede mucha pulpa en las manos. La espuma que veis es por la pintura, no pasa nada que quede así. Esta es la parte más divertida, hacer el papel. Tenemos que añadir tanta agua en la bandeja como para que se puedan hundir bien los marcos. No hace falta que sea una bandeja muy grande, los marcos se sumergen bien en este tipo de bandejas. Así que añadimos unos 10 litros de agua, aunque las medidas para hacer el papel no son exactas, ya que según el recipiente, el tamaño o el grosor que queramos del papel pueden variar. Mientras voy poniendo el agua os diré un dato. Para hacer una sola hoja no reciclada gastan unos 10 litros de agua y nosotros con estos 10 litros podemos hacer incluso más de 100 hojas recicladas. Yo normalmente trituro un cubo de pulpa, pero no lo tenemos que añadir todo, nos quedaría demasiado grueso. Tenemos que añadir tanta pulpa como para que el papel al sacarlo del agua quede de un grosor de 2 milímetros más o menos. Utilizo un coco para que me sea más fácil calcular la pulpa que añado. Normalmente añado 3, 4 o 5 cocos y después si veo que va quedando más fino el papel, pues voy añadiendo más pulpa. Es muy importante que mezclemos bien la pulpa con el agua, ya que si no nos quedarán partes del papel muy gruesas y otras partes muy finas. La mezcla del agua con la pulpa se tiene que ver más o menos así. Os voy a explicar cómo usar los marcos correctamente. Como ya sabéis, tenemos dos marcos, el que tiene malla y el que no. Hay un lado que es el que tiene la malla y por el otro lado hay estos centímetros de distancia con la malla. Nos tenemos que fijar en este lado, que es donde quedará el papel. El papel nunca debe quedar por este lado, ya que si no, no lo podremos sacar. Entonces, el marco sin malla irá encima de la malla del otro marco, así. La malla debe quedar en el medio y el marco sin malla arriba de ella. Los colocamos bien y los agarramos con un poco de fuerza para que no se nos muevan.
Para pasar los marcos lo haremos de esta forma. Es posible que a la primera no os quede perfecto, pero esto es como todo, con un poco de práctica os irán saliendo mejor. Ahora podemos ir inclinando un poco los marcos para repartir bien la pulpa mientras va escurriendo el agua. Cuando veáis que ya no queda esa piscinita de agua, lo dejaremos que escurra un poco más. Y quitamos el marco de arriba, el marco sin malla. Y yo normalmente lo que hago es que paso la mano por detrás de la malla para ayudar a escurrir un poco más y quitar toda esa agua que todavía queda. ¿Veis? Aún sale mucha agua. Y este es el grosor que os debería quedar, más o menos los 2 milímetros de grosor que os decía antes. Si ponéis muy poca pulpa en el agua quedará un papel demasiado fino. ¿Veis? Esto no nos sirve para escribir. Y si hacéis todo lo contrario, echar demasiada pulpa en el agua, quedaría un papel demasiado grueso, como un cartón. Y eso tampoco nos sirve, así que tenemos que quitar más pulpa del agua. Ahora colocaremos una tela lisa encima de la baldosa o la superficie lisa. Yo suelo mojarla un poco para que no se mueva y para quitar las posibles arrugas que pueda tener la tela. Y ahora tendremos que pasar el papel que está en el marco con malla a la tela. Lo que haremos será sujetarlo bien de abajo y bajaremos el marco de esta manera, siempre de un lado al otro. Con el rodillo o con la esponja lo que haremos será retirar el exceso de agua. No lo hagáis de manera aleatoria, seguid un sentido para que así no se creen burbujas. Retiramos el marco sin miedo de un lado a otro también, pero como podéis ver se han quedado las marcas de la malla. Por eso vamos a colocar otra tela encima del papel y le pasaremos el rodillo para alisar el papel y quitar esas marcas. Yo suelo pegar los papeles en una ventana para que así queden más lisos y más planos, pero en otro vídeo os diré más opciones para secar el papel. Para pegarlo solo tenemos que colocarlo encima del cristal y darle unos golpecitos y volver a pasar el rodillo. La tela de arriba la podemos quitar para que así el papel se seque más rápido. Una vez el papel esté seco, evitad tirar hacia abajo, hacedlo hacia arriba, así el papel no se curvará. Y para quitar el papel del cristal os tenéis que esperar hasta que esté completamente seco. No tenemos que separar el papel de la tela, sino la tela del papel, así quedará más plano. Es decir, aguantamos del papel y tiramos de la tela. Y así es como queda el papel, aunque si queréis podéis recortar un poco los márgenes para que quede más recto, pero a mí me gusta cómo queda así. Y estos son otros ejemplos de papeles que tengo, pueden ser de diferentes medidas y colores. Así que ya estaría, espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle like y si queréis ver más tutoriales no olvidéis seguirme. Bueno, adiós a todos y que tengáis un buen día.